Conciencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan José Heredia Neira. Él es historiador peruano con formación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de la Sorbona de Francia. Muchas gracias, profesor, por concedernos la entrevista el día de hoy. Gracias por la invitación, es un gusto reencontrarlos después de haberles enseñado en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas para servirles. Estamos en la entrevista el día de hoy. Sabemos que también es autor de Race, Ethnie, Identity, que es Raza, Etnia, Identidad, donde aborda las dinámicas culturales y sociales desde una perspectiva crítica. ¿Qué lo motivó a enfocarse en temas como identidad, etnicidad y memoria dentro de sus investigaciones históricas? Es algo interesante porque forma parte de la socialización que he vivido, ¿no? Detrás de cada persona están sus experiencias de vida, y hay algo que siempre los historiadores hablamos, es que un tema te encuentra, no es que tú necesariamente escoges tu tema. En muchas ocasiones, en la mayoría de investigaciones de los científicos sociales, en este caso de los historiadores, es el tema que de una u otra manera te elige. Puede sonar un poco paradójico, pero lo siento de esa manera, ¿no? Porque estamos en un país tan diverso, pero que no se reconoce desde el término de ciudadano, ¿no? La ciudadanía no ha sido lo suficientemente desarrollada, y hay una variable que es la raza, que justamente siempre ha sido usado políticamente a lo largo del tiempo, justamente para negar el carácter de ciudadanía de los peruanos, ¿no? Y desde chico me he encontrado con prácticas racistas, ¿no? Algunos dicen que quien no es racista en el Perú está mintiendo. Y hemos vivido en nuestra socialización experiencias racistas. En mi caso lo he vivido, he visto, también lo he padecido, y como muchos peruanos pues nos sentimos implicados con esta temática, ¿no? Que es una temática por lo demás muy interesante. Más que nada me dedico al estudio de los usos políticos del concepto de raza. Cómo fue cambiando ese concepto a través del tiempo, quiénes emiten el discurso, de dónde procede, hacia dónde va, cómo se capilariza en la sociedad peruana a través del análisis de las imágenes, por ejemplo caricaturas, análisis de discursos, etcétera, ¿no? También nosotros sabemos que usted es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de dos universidades. Lo que queríamos comentarles es cómo usted tiene este enfoque y esta mirada histórica a través de su enseñanza en estas facultades, en estas universidades. También enseñé, como ustedes saben, acá en la Facultad de Letras. Quizá era un poco más fácil relacionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el que estudia literatura, lingüística, filosofía, está constreñido más que nada con el contexto, que es la historia, ¿no? Igual el que estudia comunicación social, arte, etcétera, ¿no? El reto es en una facultad tipo de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Por qué? Porque te encuentras con alumnos que son futuros abogados y futuros politólogos. Quizá el problema no sea tanto con los futuros politólogos. ¿Por qué? Porque ellos también están implicados con la historia, bastante. Hay cursos de historia de las ideas políticas, etcétera, ¿no? Y con el abogado, ¿por qué? Porque justamente hay algo muy importante que trato de decirlo en clases, es que no existe progreso en el derecho, sino que el derecho cambia. Me dejo entender, ¿no? No hay una evolución, ¿no? El derecho cambia. Con esto no estoy haciendo un juicio de valor, porque justamente la idea de evolución nos enseña que ciertas prácticas en el derecho son mejores que las anteriores o que las que van a venir. Por ejemplo, ¿no? Lo que es tu verdad hoy no necesariamente puede ser la verdad en otro tiempo, ¿no? Y les trato de mostrar que detrás de toda cuestión jurídica o de cada cuestión política, existe un contexto que te permite hablar de una manera y no de una otra. Y yo siempre llevo al símil de los juegos de ligas, que eran juegos bien bonitos, pero cuando era joven lo jugaban mayoritariamente ¿quiénes? Las mujeres, ¿no? Y no, cuando juegan la liga se estira, ¿sí o no? ¿No? Lo tensan. Igualito cuando tienen una liga en la mano, la liga se tensa hasta que en un momento cede la presión y cae ¿a dónde? A las manos, ¿no? Cae a las manos. ¿Qué significa? Eso en lenguaje kantiano se conoce como condiciones de posibilidad, que Kant lo toma de las ciencias físicas y que te lleva a algo muy interesante, a lo que tú puedes decir en un momento dado. O sea, es como una liga, ¿no? Hasta acá se expande, pero no puedes hablar más allá. Es la condición de posibilidad que te hace decir tu discurso de una manera, ¿no? Entonces yo les enseño a los futuros politólogos,
a los futuros abogados les enseño que justamente cada tiempo responde en lenguaje de Foucault a un episteme, ¿no? Y que ese episteme de una u otra manera implica los cambios, representa cada cambio que se da en la sociedad y que no tiene que entenderse desde un punto de vista evolucionista, sino ver la racionalidad de cada momento. Eso es lo que intento siempre hablar en clase. Ahora bien, si me preguntan por mi investigación y las ciencias políticas, es que mi ámbito es mucho más amplio, ¿no? Cuando trabajamos temas de nación, identidad, Estado, racismo, raza, etcétera, etcétera, estamos en un ámbito que se conoce como historia intelectual y que también va de la mano con la historia de las ideas políticas. Mi formación en Francia me permitió adentrarme a las teorías alemanas, francesas, inglesas y norteamericanas que hablan de la nueva historia intelectual y de la nueva historia de las ideas políticas. Esa es la innovación que justamente dentro de mi experticia de historiador puedo aconsejar en otras facultades, no solamente en Derecho y Ciencias Políticas, también lo hice con ustedes en la Facultad de Letras, ¿no? Ahora vamos a poder un poco adentrarnos a lo que son los temas de investigación. Como ya sabemos ustedes, doctor, entonces, ¿cómo han implementado también estos temas a nivel de investigación, quizás también fomentándolo en sus clases, en esta universidad o en la universidad en la que trabaja también? ¿Cómo fomentar la investigación? Lo que les decía siempre a ustedes, ¿no? Trataba de ver cada carrera y cómo dentro de cada carrera se puede encontrar una línea en común con lo que trabajo, con lo que hago, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza de la historia en el derecho es importante. ¿Por qué? Porque hay una cátedra que se llama Filosofía del Derecho. Hay otra cátedra que también se llama Derecho Romano, Historia del Derecho, todo lo que tiene que ver con la teoría del derecho, ¿no? El historiador sirve bastante. Incluso aconsejo que se den cursos de historia universal. ¿Qué es lo que encuentro en común? Yo lo que trato de decirles a ellos es cuando investigo como historiador, es justamente que cuando quieren analizar un tema tienen que acumular la mayor información posible sobre el tema que están estudiando, ¿no? Y ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, el chat GPT, esto se puede acelerar. Claro, está teniendo la ética, porque siempre uno tiene que hablar de ética en la investigación, y ahorita el chat GPT te permite generar una serie de resúmenes, ¿no? Que en teoría facilitan la investigación, pero no te permiten conocer a profundidad, ¿no? De todas maneras les enseño a desarrollar prácticas éticas en la investigación, y como les decía hace un momento, ¿no? Trato de seducirlos con un tema y que sobre ese tema profundicen bastante. Y les intento decir, ustedes no van a ser historiadores, pero han visto el ejemplo de cómo investigar, porque al haber acumulado una información grande sobre un tema determinado, se están volviendo especialistas sobre ese tema. Y no solo eso, al mismo tiempo están aflorando una serie de interrogantes sobre lo que están leyendo, ¿no? Ahí es lo que nos concierne a las carreras de humanidades, de letras. Las ciencias políticas, el derecho son humanidades. Es la imaginación, ¿no? Y en la imaginación es donde florecen las ideas nuevas. Y cuando florecen esas ideas nuevas, florecen en forma de cuestiones, interrogamientos, problemas, que justamente se van a transformar en las hipótesis, ¿no? Hipótesis, problemas de investigación, etcétera, etcétera, que van a guiar el derrotero de la investigación en tu disciplina concreta. Lo puedes hacer en lo que es la dogmática del derecho, lo que es la teoría del derecho, la filosofía del derecho. Por ejemplo, lo que trabajan derecho laboral, pueden ver cómo va cambiando en el tiempo el derecho laboral en el Perú. Y ya encuentro exalumnos de la base 19 que me buscan, profe, quiero hacer una maestría en historia. ¿Por qué? Porque se interesan en el derecho laboral. Y termino con un punto. Con las ciencias políticas es mucho más sencillo todavía. ¿Por qué? Porque ellos comparten el análisis político a través del tiempo, a través de la historia de las ideas políticas. También a través de lo que es la comunicación política, el marketing político, que está bastante ligado a la historia. ¿Por qué? Porque como ustedes saben hay campañas electorales. Y campañas electorales donde se han desarrollado una serie de teorías sobre cómo vender la imagen, cómo vender un candidato. Les doy material, les genero interrogantes, eso es lo más importante. Como siguiente pregunta le queríamos comentar su opinión con respecto a si usted considera que la historia y las humanidades están teniendo el espacio que se merecen dentro de los debates académicos actuales, sobre todo en las carreras que enseña como derecho. Es una muy buena pregunta sobre la importancia de la historia, ¿no?
problema es que se ha perdido espacios porque la historia te permite reflexionar. Ese es un punto clave. Se han perdido cursos que antes eran obligatorios, como por ejemplo Historia Universal. Siento que en la Facultad de Ciencias Políticas se adolece de un curso de Historia Universal que al menos debería ser un curso electivo, ¿no? Un curso electivo porque te permite comprender cómo se van conformando y cómo van cambiando las sociedades a través del tiempo, ¿no? No es suficiente un curso de historia del Perú. Pienso que ahí se está perdiendo ciertas cosas. Ahora bien, lo importante es que desde la experiencia de la historia y desde la experiencia de las humanidades, siento que no hay la suficiente transversalidad a través de lo que tiene que ver con la investigación universitaria, ¿no? Las investigaciones universitarias están surgiendo más que nada como respondiendo a una escuela profesional, académica profesional, o respondiendo a una facultad, pero no respondiendo a un eje transversal. ¿Por qué les comento esto? Porque fui director de investigación de una universidad privada y algo que se exigía bastante era la transversalidad, quiere decir federar facultades diferentes, escuelas provenientes de facultades diferentes en torno a una temática común que responda a las OEDS. ¿Se acuerdan de que tiene que ver con el desarrollo sostenible? Por ejemplo, cuando investigamos historia, un historiador que puede aportar, ¿no? En mi caso yo soy especialista en historia intelectual, historia política. Tranquilamente puedo trabajar con los especialistas en filosofía política, ¿no? Por acá en letras, por ejemplo, hay una facultad de filosofía política, con los politólogos, con los que estudian ciencias políticas que también están interesados en el hecho político, con los antropólogos que desarrollan también la rama de la antropología política, con los sociólogos que trabajan la economía política y con los economistas y también con los comunicadores, porque hay un área muy importante de los comunicadores porque se desenvuelven normalmente en temáticas que tienen que ver con la política, no haciendo periodismo político, por ejemplo, ¿no? A partir de esto se puede generar, como ocurría en Europa, un laboratorio de investigación. Ellos le llaman laboratorio de investigación, que acá se puede llamar centro de investigación, un observatorio en el cual se reúnan especialistas sobre un mismo tema de diferentes entradas, crear una cuestión multidisciplinaria y generar una serie, pues, de investigaciones y desarrollos teóricos al respecto. Falta eso noto bastante que falta, ¿no? Y esto se va comenzando a dar a través de los semilleros de investigación que deben ocurrir en los primeros años, ¿no? Y así, pues, de una u otra manera sensibilizamos a todos, ¿no? Y no sacar estudios sectoriales, ¿no? A veces, y me pasa a mí, ¿no? Claro ejemplo, en la Facultad de Letras, cuando trabajé, hay gente que son especialistas en los mismos temas que yo, pero nunca nos hemos encontrado, solamente una vez en un evento, pero yo puedo aportar mi experticia de historiador, el otro de crítico literario, etc. Y me sorprende, ¿por qué? Porque le puedo aconsejar a algún tesista que saque una tesis sobre inmigración china, que al menos que tiene que poner el marco temporal de lo que va a trabajar, y una tesis, he visto que no ocurre eso. Sí. Y junto con la opinión que usted nos está dando, y desde su experiencia como investigador, ¿usted cómo cree que se puede acercar a los estudiantes de estas disciplinas al interés por la investigación social, cultural, o la investigación en general, por decirlo así? Yo pienso que más que acercarse, es como un profesor impacta en el alumno en la medida que el alumno tiene que salir cuestionado de sus clases. Eso es lo que pienso, ¿no? O sea, que cuando ustedes encuentren un profesor que los deja pensando, que les revuelve la cabeza, al final, al cabo, ustedes salen con ganas pueden estar deprimidos, pero salen con ganas de aprender, ¿no? Y ahí está el inicio de la investigación. Entonces el profesor tiene que suscitar problemas, suscitar debates, generar polémica, o sea, atacar los dogmas, o sea, los lugares comunes sobre algo, ¿no? Dar una visión diferente, cuestionar lo que siempre se ha dicho, porque así surge la investigación científica, ¿no? Sí. Más que nada también con todo este tema, también queríamos comentarles si usted ha tenido la oportunidad de poder asesorar investigaciones o trabajos académicos, y cuáles son las cualidades que usted considera que debe reconocerse en quienes tienen que desarrollar propuestas sólidas. Bien, lo que pasa es que yo todavía no soy un profesor nombrado, pero sí he tenido la experiencia de ser jurado de tesis
bueno, lo de ustedes saben los nombramientos, a veces nadie es profeta en su tierra, puedes tener un muy buen CV, pero así es el Perú, pero bueno, poco a poco se va a dar eso, pero lo interesante de todo esto es que experiencia he sido jurado en 3 sustentaciones y previamente he tenido que conversar con las personas que iban a sustentar sus tesis y también a veces individualmente se me han acercado alumnos, exalumnos, se me han acercado a preguntarme sobre sus temas de investigación. Lo que intento más que nada es ver qué tanto están empatizando con el tema. Suena duro decirlo, en nuestras carreras nos enseñan que podemos investigarlo todo, pero también tenemos que ver qué es lo que demanda el mercado. Qué es lo que te pide el mercado dentro de tu vocación. Y también en un país, a veces se quejan de lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Están hablando de que en Argentina con Milei se está quitando el financiamiento y que eso lo van a imitar en el Perú. Nunca va a pasar eso en el Perú, porque en el Perú no existe una verdadera inversión, como sí le existió en Argentina, sobre investigación, ¿no? Ahí hay un contrasentido, ¿no? Lo que justamente acá en el Perú se necesita más financiamiento sobre temas neurálgicos de la realidad nacional peruana, sin caer en temas fetiches, porque a veces temas fetiches que se ha hablado tanto y no se ha arrojado resultados, ¿no? Le puse el ejemplo de Argentina porque ahí se fueron al otro extremo con harto financiamiento que a veces cubría temas que baladí sin importancia, pero acá en el Perú necesitamos investigación y justamente tenemos que comprometer al alumnado, comprometer a los profesores en la mejora de salarios. ¿Por qué? Porque un profesor en primer lugar en la universidad, y esto ocurre bastante en Europa, solamente dicta un curso, a lo más un curso y medio, y el resto lo dedica a la investigación, escribir libros, artículos indexados y asesorar tesis, ¿no? Pero acá a veces la carga lectiva de un profesor es grande. ¿Qué tiempo le queda a la investigación? Y lo más triste, ¿qué tiempo le queda para apoyar a alumnos que se acercan espontáneamente al profesor? Entonces, mientras no se solucione eso, va a ser difícil. Pero nunca queda la cuestión del apostolado del docente, que como les digo, no se te acercan exalumnos, y normal, uno puede darle alguna orientación, alguna pauta, definir el criterio metodológico, el criterio teórico, cómo suscitar interrogantes y cómo llegar a un buen puerto. Con la experiencia tú le puedes decir, por ejemplo, a un alumno, ¿sabes qué? Estás abarcando mucho, este tema déjalo para la maestría o para un artículo, etcétera, porque ya tenemos experiencia. Y ahora lo interesante, en esto sí hay un gran avance, que en mi época se hablaba de tesis de licenciatura, grandes tesis de 300 páginas, 200, 400, 500 páginas, ¿no? En la actualidad eso ha cambiado, ahora una tesis, más que nada, estado de la cuestión, lo que llaman en historia llamamos balance historiográfico, ahora guachafamente le llaman el estado del arte, ¿no? Una tesis actual es eso y también es el primer capítulo, ¿no? Y una bibliografía, ¿no? Una discusión bibliográfica, el primer capítulo, una conclusión. Lo esencial es que en un trabajo científico existe una idea, desarrollo de ideas y una conclusión crítica. El método de la disertación a la europea, ¿no? A la francesa, que debe ser enseñado acá también como se enseñaba en San Marcos hace un siglo. Y ahora, viéndolo, estaba comentando bastante sobre lo que es el compromiso de los estudiantes. En nuestro contexto peruano nos hemos dado cuenta que muchos estudiantes universitarios al momento de empezar la tesis no saben cómo hacerla, o a veces se teme esto de no estar a la altura. Entonces, en esta pequeña oración, queremos preguntarle qué consejos prácticos usted podría dar para iniciar un trabajo de tesis riguroso, pero que al mismo tiempo se alcanza. Primero, la experiencia de 2 tesis grandes universitarias que he tenido en cantidad de páginas, lo primero que recomendaría al alumno es aterrizar. ¿Qué significa aterrizar? Ver las condiciones las condiciones que pueden llevarte a buen término, ¿no? O sea, primero tienen que ver lo económico, el sponsor que está detrás de ustedes. Si no, todos tenemos la suerte de tener becas atrás cuando hemos sido alumnos universitarios, y a veces reinan los favores políticos. En las universidades peruanas es muy común eso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, delimitar bien el tema de investigación. Hacer un tema al cual tú puedes llegar fácilmente sin invertir mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Les pongo un ejemplo, ¿no? Si ustedes viven en Lima, si su tema es en provincias, ¿en qué van a gastar? En pasaje, logística, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Tratar de evitar eso, por ejemplo. Segundo punto, tener presente que no se va a desarrollar la gran tesis, porque ahora son tesinas. Entonces,
no están revolucionando nada, sino están creando las condiciones para trabajos muy buenos de largo aliento. O sea, sentar una primera base significa hacer una muy buena introducción y un primer muy buen capítulo que puede ser publicado en una revista indexada que te puede sumar en el escalafón de puntos del Concitec Renacic y que puede traducirse luego en que asumas la categoría de docente investigador, ¿no? Entonces uno tiene que aterrizar, tiene que justamente ver las posibilidades, no expandirse demasiado. Como les digo, ¿no? Si ven que hay varios temas que tratar, esos temas lo pueden tratar posteriormente o van guardando información o van interpretando colateralmente, pero no irse por las ramas, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, con el tema que estudian tienen que tener una afinidad. Por eso yo decía al inicio que el tema encuentra al investigador. Es algo que te tiene que atormentar, que te tiene que gustar, ¿no? Algo que te tiene que gustar. Por ejemplo, si te interesa temas de género, digámoslo, ¿no? Dentro de la rama del derecho, lo que puedes hacer, pues puedes interesarte en esa temática, porque hay algo que te está jalando que te va a permitir ganar tiempo sobre todo y ahorrar dinero, porque lo esencial en una investigación es el dinero, ¿no? Y algo que les digo siempre a los chicos, comer bien, no se olviden de comer bien, porque es algo bien clave, ¿no? La salud es primordial. ¿Por qué? Porque los males acechan, ¿no? Cuidarse de la anemia y, como ustedes bien saben, hubo rebrote de tuberculosis el 19 y el 23. Yo siempre aconsejo comer bien, nunca dejar de comer. Ya para finalizar con todo lo que nos ha podido, todas las cosas que nos ha podido brindar, queríamos saber cómo es que usted ve el futuro de la investigación en el área de humanidades dentro de San Marcos y qué se debería fortalecer desde la docencia y la formación académica. El futuro es auspicioso, pero como les vengo diciendo, se debe gestar la transversalidad. Como les digo, salir del ámbito de las facultades siempre van a existir, pero a través de la transversalidad se pueden generar laboratorios de investigación sobre un tema transversal que tenga consigo el equipo de docentes especialistas de las diversas facultades con sus equipos de investigación, sus laboratorios con computadoras, con programas para base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que también ahí adscritos a un mismo tema, pero proveniendo de diferentes especialidades y que tenga a la par una revista de investigación, un blog de investigación, un YouTube, un TikTok, etcétera, 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 a manera de promocionar los temas que se están investigando. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Y eso está en las premisas que toda universidad debe desarrollar. Yo les hablo de mi experiencia de jefe de investigación. Es algo que se puede realizar tranquilamente, pero les vuelvo a decir, mientras no haya mejoras en la estabilidad laboral de los docentes, mejoras en los salarios, inversión en educación, esto va a tardar. De todas maneras, siempre existe vocación en las humanidades y hay que ver también un punto bien interesante, ¿no? Que olvidamos siempre, es que no solamente el profesional va a la investigación, sino también hay profesionales que van a la profesionalización, quiere decir más que nada a ejercer rápidamente su trabajo, ¿no? Y tienen que existir facilidades para ellos también, ¿no? Y como ocurre en Europa, hay una rama que se va para la investigación directamente y todos van a hacer doctorado, y unas ramas que se van a la profesionalización, lo que se conocen como licenciaturas profesionales y máster profesionales, ¿no? Sobre eso se tiene que incidir. Muchas gracias, nuevamente agradecer por la entrevista el día de hoy, y con eso sería todo por este episodio. Y muchas gracias a todos, nos vemos nuevamente en otro episodio. Fue un placer estar con ustedes, gracias por la invitación y siempre cuenten conmigo. Éxitos.